Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a este nuevo video acerca de aleaciones. Les presento los nombres de los integrantes que nos ayudarán a poder desarrollar este tema. ¿Qué es una aleación? Las aleaciones, o también llamadas aleaciones metálicas, se conoce como la combinación de dos o más elementos, de los cuales al menos uno es un metal, para constituir un nuevo material que tenga las propiedades de sus componentes. Las aleaciones suelen considerarse como una mezcla homogénea de un metal con uno o más elementos diferentes, tanto metálicos como no metálicos. Recordemos que una mezcla homogénea es aquella en la cual no se puede distinguir las sustancias originales mezcladas, y esto es dado que no se producen reacciones químicas entre sus elementos constituyentes, es decir, no se forman enlaces entre sus átomos ni cambia la constitución de sus moléculas. Características y propiedades. Como dijimos, la aleación lo que busca es poder obtener un nuevo material, donde generalmente el material resultante tendrá características metálicas, como son el brillo, la buena conducción térmica y eléctrica, una determinada dureza, maleabilidad, la cual es la propiedad de adquirir una deformación mediante una comprensión sin romperse, la ductibilidad, las cuales bajo la acción de una fuerza pueden deformarse plásticamente de manera sostenible sin romperse, permitiendo obtener alambres o hilos de dichos materiales, entre otras características metálicas. Toda aleación está formada por dos componentes, como mínimo, un material de base al cual se le añaden los materiales aleantes, que pueden ser uno solo o varios. Las propiedades puntuales del material resultante dependen directamente de las propiedades de los elementos iniciales involucrados, así como la proporción entre ellos. ¿Cómo se fabrican las aleaciones? Tradicionalmente, las aleaciones se han fabricado mezclando los diferentes componentes fundidos y dejarlos enfriar en lo que se conoce como una solución sólida. En la actualidad, la fundición sigue siendo muy utilizada, junto a otras técnicas que permiten la obtención de aleaciones con características especiales, incluso cuando los componentes no son solubles entre sí ni en estado líquido. Las aleaciones están presentes en la vida cotidiana más de lo que crees, y a continuación te presentaré algunos ejemplos. Tenemos el acero, el cual esta aleación es fundamental para las industrias. El latón es muy utilizado para fabricar recipientes, en especial como son las latas de los alimentos. Y el bronce. Este material jugó un papel sumamente importante en la historia de la civilización para elaborar herramientas, armas y objetos ceremoniales. Tenemos la amalgama. Esta es una aleación de plata y es utilizada en la odontología. El oro blanco. Este material se obtiene mediante la aleación de oro, más que nada son para poder fabricar joyas. También tenemos el peltre. Este se trata de una aleación compuesta por cobre, plomo, estaño y antimonio, y es utilizada para elaborar objetos de cocina. También tenemos el duraluminio. Es una aleación ligera, aunque resistente, y es útil en las industrias aeronáuticas. Por último tenemos el magnalio. Es una aleación compuesta por aluminio y magnesio, con apenas un 10% de magnesio. Se emplea principalmente en las industrias automotrices. Ok, ahora explicaré el proceso de obtención del hierro. Bueno, antes que nada, el hierro es uno de los metales más abundantes de la Tierra, siendo el más abundante el aluminio. Los usos del hierro son muchos, y aquí les vamos a mostrar algunos de ellos. El hierro es un metal y como tal no se encuentra en un estado puro en la naturaleza, sino que está formado por parte de numerosos minerales. Ok, el hierro se puede decir que es el metal más usado, con un 95% de peso de producción mundial de metal. Sus características lo hacen uno de los metales más demandados y utilizados en el mercado. Para que un mineral pueda ser utilizado para la obtención de hierro metálico, ha de cumplir dos condiciones. Ha de ser un mineral muy abundante y o ha de presentar una elevada concentración de hierro puro. Como se puede ver, está la roca hematita, roca magnética, roca limonita y la roca sedimenta.
Existen muchos minerales que contienen el hierro. Una vez extraídas estas rocas, tal cual están en la naturaleza, ha de ser sometidas a numerosos procesos para poder obtener el hierro que tienen en su estructura. La primera etapa para la obtención de hierro es que consiste en la extracción de las minas de los distintos minerales que contienen el hierro. En ellas, el mineral al que llamaremos mena se encuentra formado parte de las rocas, las cuales además de la mena contienen componentes no útiles llamados gangas. Ok, existen dos métodos para la obtención del hierro. En primer lugar, se estructura la roca y se hace pasar por un campo magnético. Aquellos productos que obtengan hierro se separarán de las otras rocas y este método se llama imantación. El segundo método es la separación por densidad y una vez triturada la roca, se sumerge en agua y al tener la mena distinta a la densidad que la ganga, esta se separa del mineral de hierro. La segunda etapa es independiente de la cual sea el método utilizado. Una vez realizada la separación del mineral del hierro, se le somete a un proceso por el que se forma una especie de aglomerado de mineral, llamados pellets. Se transporta a la planta siderúrgica donde se procesarán en el alto horno. Aquí tenemos una representación de lo que había explicado anteriormente. Bueno, para purificarlo se ubican en un alto horno, donde alcanzan las temperaturas junto un choque y al carbonato de calcio. Al aumentar la temperatura se forman gases que permiten que el carbono reaccione con el oxígeno, formando un dióxido de carbono y posteriormente monóxido de carbono. Aquí, como podemos ver en la representación de la imagen, tenemos de un lado las temperaturas en grados Celsius y por el otro indicándonos por dónde es la salida del fundido de hierro, la boquilla donde sale el aire caliente y la tobera para el suministro de aire caliente. Los usos del hierro. Bueno, el hierro es muy importante en la industria debido a que es uno de los metales duros más utilizados. A partir del hierro puro se obtienen aleaciones como el acero, entre otras. Al ser un metal maleable, se puede hacer diferentes tipos de objetos y herramientas con diferentes grados de dureza. Por ejemplo, tenemos las vigas, las placas, las columnas y los estribos. También hay la utilización para la creación de edificios, viviendas y resistencias de estructuras. ¿Qué se hace para evitar la oxidación del hierro? Bueno, el hierro es un metal que se oxida si no se toma en algunas medidas preventivas. Ok, es decir, que al exponerlo al aire se acaba oxidándose. Por eso normalmente se suele pintar y se suele cubrir con otras aleaciones para impedir que entre en contacto con el oxígeno y se oxide. El cobre es un elemento químico de número atómico 29, masa atómica 63.54 y símbolo de Cu. Es un metal de color pardo rojizo, brillante, dúctil y muy maleable, resistente a la corrosión y buen conductor para la electricidad y el calor. Es el metal que tiene más usos y se utiliza para la fabricación de cables, líneas de alta tensión, maquinaria eléctrica y en aleaciones. El proceso para la obtención de cobre puro se consiste principalmente en tres partes: la minería, la extracción y la purificación. La primera parte es la minería, en donde el mineral del cobre debe ser extraído del suelo. Existen unas cosas que se llaman menas, que son las que contienen algo del mineral del cobre y el resto es un montón de roca para desecho. Una mena es un mineral que contiene suficiente metal como para que valga la pena ser extraído. Las principales minas del cobre son la calcopirita, la bornita y la malaquita, y alrededor del 50% del cobre mundial procede de la calcopirita y la bornita. La segunda parte es la extracción. Se le llama reducción al proceso en el que el mineral debe ser transformado químicamente en un metal. La forma en la que se haga y su coste dependen de la reactividad del material. Eso significa que cuanto más reactivo es el metal, más difícil es extraerlo de su mineral. Por último, tenemos la purificación. Muchos metales son impuros cuando se extraen de sus minerales. Las impurezas se tienen que eliminar. En el caso del cobre, se purifica mediante la electrólisis. Y en este caso, el cobre producido mediante este proceso es puro en un 99.99%.
La electrólisis en el cobre, como se puede ver en la figura, consiste en hacer pasar una corriente eléctrica por una solución de ácido sulfúrico y agua, en donde el ion de sulfato ataca al ánodo del cobre, formando una solución de sulfato de cobre, denominada electrolito. Los reactantes que participan en este proceso es el cobre, el ácido sulfúrico, el agua y la corriente eléctrica. Al aplicar corriente eléctrica, los componentes de la solución se cargan eléctricamente, produciendo una disociación iónica, en la que el anión es atraído por el ánodo y el catión es atraído por el cátodo. El anión ataca al ánodo formando sulfato de cobre, el que se ioniza en la solución por efecto de la corriente eléctrica, liberando cobre como catión que migra al cátodo y se deposita en él. El ion de sulfato liberado migra al ánodo y vuelve a formar sulfato de cobre que se va a la solución, y así recomienza la reacción. Como podemos ver en la imagen, al fondo hay unas cositas color negro. Ellas se les llaman sobras de la electrólisis, que son componentes del ánodo que no se disuelven y se depositan en el fondo de las celdas electrolíticas, así formando lo que se conoce como barro anódico, el cual es bombeado y almacenado para extraerle su contenido metálico. Este puede contener oro, plata, selenio, platino o paladio. El proceso de la electrólisis del cobre es un proceso continuo durante 20 días. En el día número 10 se extraen los cátodos y se reemplazan por otros, mientras que los ánodos se dejan otros 10 días para después reemplazarlos. Y de esta forma, al final del día 20, nuevamente se extraen los cátodos y se renuevan los ánodos. El aluminio es el metal más abundante de la corteza terrestre con el 8.2%. Este material no es posible encontrarlo en estado puro en la naturaleza. Como lo encontramos en la naturaleza, es como mineral de aluminio compuesto, con un 30% de óxido de hierro y silicio y un 60% de hidróxido de aluminio. Este material es uno de los metales más útiles y empleados industrialmente. Las propiedades físicas de este material son que en su estado puro es un metal brillante y de color más o menos blanco. Su apariencia puede variar conforme a las numerosas aleaciones a las que puede someterse. Posee una densidad baja del 2.7 gramos entre centímetro cúbico. El punto de fusión se encuentra en punto bajo. Este es de 660 grados Celsius. Es un metal no ferromagnético y es sumamente liviano. También presenta una baja tendencia a la fragilización. Algunas de las propiedades químicas del aluminio son que su número atómico es igual a 13, es un metal no férreo, su masa atómica es igual a 26.981539 unidades. Se encuentra en el grupo 13 de la tabla periódica y el símbolo que lo denomina en la tabla periódica es Al. La obtención del aluminio se divide en tres procesos. El primero es la explotación del yacimiento a cielo abierto sin voladuras del mineral bauxita, el cual es una roca sedimentaria de origen químico compuesta mayormente por alumina, es de color rojizo, es la principal fuente del aluminio utilizada por la industria y es un residuo producido por la meteorización de las rocas ígneas en condiciones geomorfológicas y climatológicas favorables. En segunda instancia tenemos el proceso de Bayer. Este proceso consiste en primero triturar la bauxita y luego lavarla con una solución caliente de hidróxido sódico, también conocido como sosa. La sosa disuelve los minerales del aluminio, pero no los otros componentes de la bauxita, que permanecen sólidos. Las reacciones químicas que ocurren en esta etapa se llaman digestión. La temperatura de la digestión se escoge en función de la composición de la bauxita. Para disolver el hidróxido de aluminio basta una temperatura de 140 grados Celsius, pero para la mezcla de hidróxido y óxido hace falta subir hasta unos 240 grados Celsius. A continuación
Se retiran de la solución los sólidos no disueltos, principalmente en un decantador seguido de unos filtros para eliminar los últimos restos. Los sólidos recogidos en el decantador, llamados loro rojo, se tratan para recuperar la sosa no reaccionada, que se recicla al proceso. La solución ya libre de impurezas se precipita de forma controlada para formar hidróxido de aluminio puro. Para favorecer la cristalización se opera a baja temperatura y se simbra la solución con partículas de hidróxido de aluminio. La solución de sosa libre de aluminio es concentrada en unos evaporadores y reciclada al comienzo del proceso. Por último, el hidróxido se calienta a unos 1050 grados Celsius en una operación llamada calcinización para convertirlo en alumina, liberando vapor de agua al mismo tiempo. La alumina obtenida se utiliza principalmente para producir aluminio mediante electrólisis. En última instancia tenemos a la electrólisis, o proceso de Hell-Hérold, el cual consiste en fundamentalmente en una reacción redox que es forzada por una fuente de tensión continua. Esta se le aplica al óxido de aluminio o la aluminia obtenida de la bauxita, a la cual se le suministra carbono como agente de reducción de forma continua y mediante ánodos. Produce los gases CO y CO2 y se quema. El aluminio reducido se acumula en el cátodo y puede ser extraído. Para una tonelada de aluminio se necesita 500 kilogramos de ánodos. Ok, yo les presentaré los tipos de acero. Y como bien sabemos, el acero es un elemento presente en cientos de aspectos de nuestro día a día. Esto ha provocado que, dependiendo de la finalidad que se utilice un tipo de acero u otro. Pues la clasificación, como bien dije, pues es muy amplia y pues en gran medida consta de dos factores. En primer lugar, la capacidad de manipulación que tiene este elemento, puesto que el acero se compone principalmente de hierro y carbono. Este último con una presencia en torno al casi 2% del total. Sin embargo, durante su proceso de fabricación o reciclaje se pueden crear diferentes tipos de acero, siempre que añadamos otros elementos que ampliarán las propiedades de este material. Ok, pues los tipos de acero, pues fruto de lo anterior que he comentado, pues tenemos una infinita variedad de aleaciones y composiciones. Para ordenar todos ellos vamos a destacar a continuación algunos grupos universales de acero que pueden servir como una clasificación general de modalidades existentes. Pues después profundizaremos en algunos tipos más reconocidos. Según la Biblia de los tipos de acero, la norma UNE 36010, instituciones representativas del ámbito del acero han generado un marco común para identificar claramente las diversas modalidades, una especie de Biblia, como ya mencioné, pues del acero, que se llama la norma UNE 36010. Pues según este código, los aceros se pueden clasificar en series que a su vez tienen diferentes subgrupos. Por ejemplo, la serie 1 se refiere al aceros al carbono, que se subdividen en otros 7 grupos, que serían el acero al carbono, el aliado de gran resistencia, la gran inelasticidad para cimentación, los aceros para nitruración. Ok, en la serie 2 cuenta con 5 clasificaciones de aceros diferentes. El denominador común de dicha serie es que si incorporan elementos aleantes que tienen objetivo de modificar y mejorar las características iniciales del acero. Pues entrarían aquí aceros de fácil mecanización, aceros para soldadura, magnéticos y de dilatación térmica y resistentes a la afluencia. Ok, tenemos después lo que vendría siendo la serie 3, que tenemos los aceros basados principalmente en cromo, níquel, serían los inoxidables y aceros resistentes al calor. La serie 5 se basa en tratamientos térmicos que aportan al acero dureza, tenacidad y resistencia al desgaste. Aquí entrarían aceros al carbono para herramientas, aliados para herramientas y los aceros rápidos. Y por último tenemos la serie 8, que dentro de la norma UNE
1 recoge a los aceros diseñados para ser moldeados, siendo fundamental el carbono. Aquí entrarían los aceros para moldeo, los de baja radiación y los de moldeo inoxidables. Ok, una vez conociendo estos diferentes tipos de aceros, a continuación explicamos los tipos de aceros más comunes, sus componentes y sus propiedades. De este modo nos acercaremos más a las modalidades más usadas y conoceremos sus principales características y usos. Especialmente me enfocaré a los que se usan más que nada en el ámbito de la construcción. Como primer acero tenemos el acero puro, y pues esta modalidad podría definirse como el acero básico. Como su propio nombre lo indica, sería una versión del acero en un estado puro. Cuando más carbono contenga la composición final, mayor será su resistencia, pero también tendrá menos ductibilidad. En aplicación práctica, esto significa que la aleación tiene plasticidad, se vuelve en definitiva más quebradizo, lo que pues no es interesante para infraestructuras que necesiten de cierta flexibilidad en su arquitectura, por ejemplo un puente, puesto que el acero puro se compone de hierro y de un porcentaje de carbono que puede oscilar entre el 0.3% y el 2.14%. Después tenemos el acero Corten, que es una aleación de acero con níquel, cromo, cobre y fósforo, que tras un proceso de humectación y secado alternativos forma una delgadísima película de óxido de apariencia rojizo-púrpura, como podemos ver en la imagen, y pues dichos elementos protegen a la pieza final de la oxidación derivada de elementos atmosféricos, y la principal ventaja de este tipo de acero es que se obtienen beneficios sin perder por ello cualidades mecánicas. Después tenemos el acero galvanizado. Para entender este tipo de acero hay que explicar primero inicialmente qué es el proceso de galvanización. Este proceso consiste en bañar el acero en zinc con el objetivo de protegerlo de la oxidación. De este modo se aumenta la duración del material original sin alteraciones. Después tenemos el acero corrugado, que pues es una especie de barra laminada que puede cortarse y doblarse con cierta facilidad. Sirve para construir estructuras de concreto armado. El acero corrugado tiene a su vez una subclasificación según la norma UNE 36065 y la UNE 36098. Uno de los más conocidos es el acero B500S, que es el que podemos ver en la imagen, que cuenta con ciertas características específicas relacionadas con la propiedad dúctil del elemento. Después tenemos el acero inoxidable 304, que es la forma más común de acero inoxidable usada en el mundo, en gran medida a su excelente resistencia a la corrosión y a su valor. Este contiene entre 16 y 24% de cromo y hasta el 35% de níquel, como también pequeñas cantidades de carbón y manganeso. La forma más común de este acero inoxidable 304 es el acero inoxidable 18-8 o 18/8, el cual contiene 18% de cromo y 8% de níquel. Este tipo de acero puede resistir la corrosión de los ácidos más oxidantes. Esa durabilidad hace al 304, este tipo de acero más bien, fácil de desinfectar y por lo tanto ideal para aplicaciones de cocina y alimentos, que pues también es común en edificios, decoraciones y amoblado de sitios. Después tenemos al acero A36, que este acero fue denominado A36 por la ASTM, que es American Society for Testing and Materials. Se trata de una aleación de acero al carbono que es fácil de soldar con cualquier método y también es más fácil de doblar. El carbono es el elemento principal que modifica las características mecánicas del acero. Mientras más carbono, mayor resistencia y dureza. En este caso, el porcentaje de carbono lo hace un material más flexible que otros aceros. Las aplicaciones para este material pues son principalmente estructurales en general. Se produce en masa para la construcción de plataformas petroleras, como depósitos de combustibles, piezas de puentes, entre otros. Y pues como ya mencioné, pues el acero tiene una amplia clasificación y pues aquí solo mencioné algunos y los que se usan más en la ingeniería civil o en el ámbito de la construcción. Y por mi parte sería todo.
Bueno, ahora yo les voy a hablar acerca de las aleaciones y su importancia en ingeniería. Aquí yo les presento algunas de las aleaciones más comunes utilizadas en la industria, como son el acero, que aquí bien como lo dice, es la aleación de hierro con una cantidad de carbono variable entre el 0,008 y el 1,7 en peso de su composición, sobrepasando el 1,7 hasta el 6,67 para hacer una fundición. Aquí puse varios ejemplos más, si gustan pausar el video y echar un vistazo. Solamente es como ejemplo para que quede claro lo que es una aleación. En este caso pues, son varios ejemplos de un elemento aliado con otro. Debemos de tener claro que una aleación siempre debe de llevar por lo menos un elemento que sea metálico. Todos los metales y aleaciones aplicadas en ingeniería presentan propiedades específicas y especiales que los hace aptos para su aplicación en proyectos de ingeniería, y su utilización se adopta tras análisis comparativos que incluyen los costes con otros metales y materiales. Aquí los aceros tienen mayor dureza y penetración de calor, por lo que pueden ser templados al aceite y son utilizados para la fabricación de láminas por su gran resistencia, ya que tienen un 1,15% a 1,30% de carbono y de 0,80 a 1% de cromo. Que el cromo, como bien lo conocemos, es uno de los materiales o de las aleaciones más utilizadas, más que nada para acabados, ya sea de manijas, a veces una que otra regadera, molduras, jaladeras para muebles, en fin, muchas utilizaciones que se le da. Bien, la importancia de las aleaciones en la ingeniería civil radica en la parte de la composición estructural de los materiales, siendo importante ya que poseen propiedades muy interesantes para la ingeniería, lo cual viene a suponer una extensa gama de aplicaciones en diseños de la ingeniería, desde su utilización como materiales estructurales resistentes a la oxidación, resistentes a las altas o bajas temperaturas, resistencia a la fatiga elevada, tenacidad, son algunas de las propiedades que han permitido el desarrollo de los metales hasta la actualidad y la optimización de sus propiedades mediante los tratamientos y endurecimiento. De todos los metales utilizados, la aplicación del hierro a aceros representa alrededor de un 90%. Esto se debe fundamentalmente a la combinación de sus buenas propiedades de resistencia, tenacidad y ductilidad, unido a que es un material muy barato.